¿Por qué crees que tanto odio de Petro con Antioquia? Lo que a nosotros nos extraña muchísimo es porque si hay recursos para hacer una consulta popular, pero no hay 6.700 millones de pesos para girar para que el territorio decida si está de acuerdo o no está de acuerdo con la creación del área metropolitana. Si no está de acuerdo no pasa nada. Y ahora estamos gobernados por el Coco. ¿Cree usted que Gustavo Petro ha hecho algo bien? Pero no solamente estamos gobernados por el Coco, como dice Paula, sino por el super Coco, porque es que es un tema bien difícil. Entonces, ¿cómo evalúa usted del 1 al 10 el gobierno de Gustavo Petro? Si le pongo un 1 es mucho. ¿Cuál para usted sería el mejor candidato a la presidencia de tu partido del Centro Democrático? No, la otra pregunta está más difícil. Yo tengo un cariño muy grande por todos los compañeros del Centro Democrático, son mis amigos, además todos son senadores. Mi amigo personal era Miguel Uribe, pero eso hace que yo quiera seguir preservando el legado de Miguel Uribe y por supuesto pues acompañar a don Miguel. Pero tranquilos colombianos, nos vamos a unir. ¿Qué? ¿Por qué no ya? Sencillamente porque nos matan el candidato, es que a Miguel Uribe lo mataron, iba a ser nuestro presidente. ¿Cuál es el papel que crees que juega Antioquia para el gobierno nacional actual y en los gobiernos anteriores? Sin lugar a dudas hemos sido el muro de contención del petrismo. Yo he escuchado varias veces rumor. ¿Te gustaría ser gobernador de Antioquia o alcalde de Río Negro? ¿Te gustaría ser gobernador de Antioquia o alcalde de Río Negro? Las dos sí. Uno puede pues idolatrar a un ser humano, pero el presidente Uribe es un hombre de otro nivel, es un hombre que nos guía como ninguna otra persona. ¿Saben qué titular le gustaría leer en el 2026? Recuperamos a Colombia. Gustavo Petro, Irresponsable, Álvaro Uribe Vélez, gigante, Iván Cepeda, injusto, Miguel Uribe Londoño. legado. Ahora, ¿cómo se definiría Esteban Quintero? Hola, soy Ari y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perfiles. El día de hoy nos acompaña el senador de la casa, defensor del presidente Uribe y por supuesto también del área metropolitana. Esteban, bienvenido a Perfiles. Bueno, un saludo muy especial para todos, Ari, para ti, para todo el equipo, para todos los orientales y antioqueños, a los colombianos en general. Muy contento de estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos con todo, empecemos hablando de lo que sucedió este 26 con la consulta del pacto. ¿Qué reflexión nos trae de pronto, digamos, esta votación que sacó? Si fue importante, si no es importante, ¿cómo la visualizan ustedes desde el Centro Democrático? Bueno, sin duda alguna fue un resultado importante para el pacto histórico, para el partido del presidente Gustavo Petro a nivel nacional. Muy mal en Antioquia. Los resultados en Antioquia fueron sencillamente muy bajos para el pacto histórico. En el oriente también muy bajos. Y eso es, yo creo que causa, por decirlo así, por un gobierno nacional que ha dejado en el olvido a nuestro departamento, que ha tenido decisiones supremamente difíciles para Antioquia y por supuesto que en mi concepto ha demostrado una venganza política con nuestro territorio. Así los orientales por supuesto respondieron a esa consulta y pienso que eso es de alguna manera también muestra de esa lejanía y esa venganza política que tiene el presidente Petro con Antioquia. Pero en términos generales, no les fue mal, no fue un resultado extraordinario, pero no les fue mal, les fue bien. Y eso lo que hace es que nosotros tengamos que estar muy atentos, que tengamos que estar unidos para poder recuperar a Colombia en el 2026. A propósito, Esteban, hablando, digamos, de venganzas del gobierno nacional, ahora viene un golpe durísimo, que fue que no giraron los recursos para el área metropolitana. ¿Crees que, o sea, cómo va este tema, cómo lo visualizan también, y por qué crees que tanto odio de Petro con Antioquia? Bueno, hay dos cosas, Ari, que decís y que son bastante importantes. La primera de ellas es que lo primero que hay que quitarle de la cabeza al oriental, al ciudadano del oriente antioqueño, sobre todo el Valle de San Nicolás, es que la decisión del área metropolitana sea una decisión personal, subjetiva, por decirlo así. Claro. Es una decisión para decidir, valga la redundancia, cómo queremos nosotros pues planificar nuestro territorio. Si se gana o no se gana en X o Y municipio, eso no es una cosa pues que afecte a X o Y individuo. Es un tema bien importante o bien significativo, es para el territorio como tal. Y además de eso, si un municipio no entra a ser parte del área metropolitana o constituir el área metropolitana, pues tendrá
los siguientes años para hacerlo. Puede volver otra vez a convocarse la consulta popular, incluso cuando se entre, se puede volver a salir mediante consulta popular frente a la decisión del pueblo. Entonces, lo primero es que es, yo creo que un esquema que necesita el territorio. Lo segundo es que, por supuesto, como es un tema público, pues se politiza. Claro, Y al politizarse, pues se toman eh, partido por el sí o por el no. Yo efectivamente he sido un defensor del sí toda mi vida política, incluso mi vida académica. Y el presidente Petro, pues, dice desde sus micrófonos, desde sus alocuciones, él mismo dice que no está de acuerdo con la creación del área metropolitana en el oriente antioqueño. Esto quiere decir que estamos mirando dos modelos de territorio. ¿Cuáles son los que queremos, cuáles de los dos queremos escoger? ¿Y por qué decimos dos modelos de territorio? Porque el presidente Petro dice no va al área metropolitana y con su bancada, por decirlo así, del pacto histórico y de comunes, antiguos o los SFARC, van y presentan un proyecto de ley en el cual pues están en contra del área metropolitana y quieren otro esquema asociativo territorial. En ese orden de ideas, pues hay que tomar partido por el sí o por el no. claro. Lo que a nosotros nos extraña muchísimo es porque si hay recursos para hacer una consulta popular en la cual vimos la semana pasada, el domingo pasado, eh, que se gastaron una gran cantidad de recursos para ir a votar en una consulta ideologizada, pero no hay 6.700 millones de pesos para girar para que el territorio decida si está de acuerdo o no está de acuerdo con la creación del área metropolitana. Si no está de acuerdo, no pasa nada, Sin pero por duda. lo menos se necesitaba que esa votación pues fuera una realidad y para eso se necesitaban entonces los recursos. ¿Por qué Petro odia Antioquia? En mi concepto, ¿por qué Petro no quiere Antioquia? ¿Por qué lo odia? Pues porque sencillamente a Petro nunca le ha ido bien en Antioquia. Entonces, su frase es, sí, eh, si Antioquia cambia, Colombia cambia, pues para nosotros es diferente. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Total. Entonces estamos en un tema bastante polarizado, pero también eso es producto de esa voluntad o falta de voluntad política que el gobierno nacional ha tenido con nosotros. Sean, hablemos de gestión. Usted es un senador joven, defiende el deporte, por supuesto, estas buenas causas que también el gobierno ha abandonado bastante. Cuéntenos desde el Senado para el departamento de Antioquia cómo ha sido esa gestión o qué proyectos también se han promovido. Bueno, Ari, el paso de Esteban por el Congreso de la República tiene como dos etapas. La primera fue la Cámara de Representantes y ahora el Senado. La Cámara de Representantes fue un paso bastante importante, diría yo, porque logré hacer lo que la política o el político debe hacer, y es apoyar los territorios. Entonces, mediante el debate de control político, logramos traer gestiones muy importantes, sobre todo para el oriente antioqueño, para Río Negro, para La Ceja, para el Carmen, para el Retiro, para el Santuario, para Marinilla. Logramos traer recursos producto de ese debate de control político para las vías del oriente antioqueño, para los diferentes eh, centros acúdetes que se pudieron ayudar en esa gestión, para el tema de salud, como fue la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios, y muchas otras cosas importantes en el tema de cultura y en el tema de educación. Luego, cuando paso al Senado de la República, gracias a Dios y gracias a los orientales, gracias a los antioqueños y a los colombianos, pues el papel mío cambió, porque el papel mío cambió de poder ser en su mayoría un hombre de gestión para ser un hombre que está defendiendo a Colombia. ¿Y defendiendo a Colombia de qué? De las propuestas populistas, de las propuestas socialistas de Gustavo Petro. Entonces nos hemos convertido en ese muro de contención de Gustavo Petro en el Senado de la República, porque hay que decirlo, en la Cámara de Representantes es un poco más fácil para él, mientras que en el Senado de la República pues se le ha negado y se le ha, por decirlo así, hundido todo lo que él pretende en nuestro concepto hacer mal con nuestro país. Entonces estamos en ese propósito
de defender a nuestro país, de defender a Colombia, y por eso pues en este Senado de la República lo que hemos hecho es un trabajo de oposición, un trabajo de control político, que creo que aunque en la Cámara era un trabajo más útil, yo creo que este es un trabajo más importante porque es la defensa que muchos de nuestros votantes quieren que este senador haga por Colombia. Sani, a propósito de Gustavo Petro, Paola, alguien de hecho sentada también en esta silla decía, es que cada 4 años teníamos miedo diciendo, viene el coco, viene el coco, viene el coco, y pues llegó el coco, ¿cierto? Y ahora estamos gobernados por el coco. ¿Cree usted que Gustavo Petro ha hecho algo bien? Pero no solamente estamos gobernados por el coco, como dice Paula, sino por el super coco, porque es que es un tema bien difícil y es que nos tocó, además de un hombre de izquierda, socialista, nos tocó que nos gobernara un exguerrillero. Entonces, esto es lo que pasa en este país. O sea, eh, aquí hay impunidad, impunidad para ellos, como los congresistas de las FARC, que hoy son, ostentan una curul en el Congreso de la República, no tuvieron que pagar un solo día de cárcel y que además de eso los premiaron con una curul gratis. Y hoy tenemos un presidente de la República que es un exguerrillero, ¿cierto? Y eso puede dolerle a algunos, pero es una realidad. Otras personas no pueden hacer política, incluso un individuo o un ciudadano común, si lo condenan o si la Procuraduría lo sanciona, pues no puede hacer política. En cambio, estos personajes no solamente pueden hacer política, sino que le regalan las curules y hoy pues ostentan las mayores dignidades. ¿Qué ha hecho bueno Gustavo Petro? Mire, yo estaba muy entusiasmado, por decirlo así, cuando empecé el tema del Senado, porque creía que Petro iba a hacer cosas muy importantes para la educación en Colombia y para los jóvenes. Yo digo, si él cumple solo con eso, mm, aquí en la izquierda se va a quedar, pero bueno, Claro. hace algo por la educación y por los jóvenes, que en última es lo que nos interesa a todos los colombianos. Pero las propuestas que él hizo frente al tema del ICETEX, frente al tema de los cupos universitarios, frente al tema de la construcción de 50 universidades, que uno ya llenó 4 o 5, cupos universitarios que prometió 500.000 y hoy solamente lleva 180.000, condonación de las deudas del ICETEX, que hoy no ha condonado, sino que además quiere acabar con el ICETEX. Eso hace que haya una disolución muy Y grande que fue una promesa que y dijo que que iba fue a una condonar promesa los, que condonar las las deudas deudas. y condonar, por supuesto, los intereses. Entonces, es una desilusión muy grande, pero sobre todo para quienes votaron por él. Y lo segundo, eh, en materia ferroviaria. O sea, uno podría decir, hombre, si este presidente le apunta a conectarnos mediante trenes al estilo Europa, nuestro país, pues yo creo que es muy ganador, Hombre, pero no se apareció quedó en la nada. promesa. Quedó en la promesa como todo lo de él. Dios. Entonces, yo creo que es eso. Entonces, ¿cómo evaluó usted el 1 al 10 el gobierno de Gustavo Petro? Si le pongo un uno es mucho. Dios. Es que yo creo que no solamente es Petro malo, sino todo su gobierno. Una cosa es que Petro sea un hombre con ideas populistas, de izquierda, socialista, y bueno, y eso fue lo que votaron los colombianos. Pero yo creo que el gobierno también tiene que tener unos ministros técnicos, y los ministros son más ideologizados que él. Entonces, yo creo que eso afecta muchísimo a nuestro país. Total, de hecho, hace poco se veía también la destitución de uno, o bueno, la renuncia que presentaba el ministro de Justicia, si no estoy mal. Claro. ¿Cree usted, además, digamos, a raíz de eso, que es una persecución también en contra del presidente Uribe y su familia? Mire, a Uribe lo han intentado matar, ha tenido atentados. A Uribe lo han intentado encarcelar, de hecho lo encarcelaron. A Uribe lo han intentado desaparecer políticamente, pero no han podido porque es que Uribe es un hombre honorable. Uribe es un hombre de principios, Uribe es un hombre exageradamente trabajador y es un hombre que realmente es un ejemplo para esta sociedad. Es muy difícil que a Uribe le comprueben algún siquiera error, porque es que el presidente Uribe siempre anda en constante estudio, en constante disciplina por este territorio y por este país.
Nunca le van a comprobar nada porque realmente él no ha cometido ningún delito, pero saben que es la única manera que pueden acabar con él, De porque si borrarlo. no, él va a seguir haciendo política todos los días de su vida hasta que Dios, por supuesto, pues eh, lo lleve pues a otro nivel, ¿cierto? Entonces, la persecución ha existido no solo con Uribe o contra Uribe, sino contra el uribismo. Nosotros hemos sido víctimas de esa persecución, pero por supuesto pues que estamos muy contentos porque se demuestra hoy la inocencia del presidente Uribe, un hombre que va a ser candidato al Senado, que va a estar en el puesto número 25, que seguiremos recorriendo Colombia con él, que esperamos estar con él en el Senado de la República, ser compañeros de él en el Senado de la República, si Dios, él y la comunidad nos dan esa oportunidad. Y por supuesto, tratar de recuperar a Colombia de la mano de él, de su inteligencia y de esas uniones tan importantes que tiene que hacer. Esteban, ¿usted cree cuál para usted sería el mejor candidato a la presidencia de tu partido del Centro Democrático? No, la otra pregunta está más difícil. Esta es difícil porque yo tengo un cariño muy grande por todos los compañeros del Centro Democrático, son mis amigos, además todos son senadores, Sí, a excepción del papá de papá de Miguel. Miguel, pero Miguel era senador, entonces Total. todos trabajan conmigo, yo me los veo todos los días, pues todas las semanas, entonces he hecho una relación muy cercana con ellos. Mi amigo personal era Miguel Uribe. Yo también soy muy amigo de Andrés Guerra desde hace mucho rato. Con Paola tengo una relación muy, muy cordial. Soy, pues, por supuesto, amigo de Juan Espinal. Y Paloma me parece una mujer brillante. Pues, me parece la mejor congresista que tiene Colombia. Y la determinación y el carácter de María Fernanda a mí me encanta, ¿cierto? Sí. Pero yo hice una relación muy estrecha, construí una relación muy estrecha con Miguel Uribe Turbay. Realmente era mi amigo de corazón, le creía, le aposté, lo apoyé hasta el último día. Fui, yo creo que el único congresista o el único senador o de los únicos congresistas de nuestro partido que se alineó desde el primer día de su candidatura a Miguel Uribe Turbay, porque pues tendrían que haber conocido un poco más a Miguel Uribe Turbay, era un hombre extraordinario, un gran amigo, un gran compañero, generoso, inteligente, estudioso, disciplinado, con vocación también de poder, con sueños, con esperanza. Realmente yo creo que iba a ser el presidente y la esperanza de Colombia. Y eso hace, Ari, que yo soy un hombre bastante sensible y yo soy un hombre muy leal, muy leal. Yo no conocía al papá de Miguel, lo conocí en el transcurso de esa situación tan difícil que vivimos en la clínica, pero eso hace que yo quiera eh, seguir preservando el legado de Miguel Uribe y por supuesto pues acompañar a don Miguel. Mi corazón no me dicta otra cosa diferente a eso porque es un hombre limpio, pero además porque sé que Miguel en el cielo estaría supremamente eh, feliz y por supuesto tranquilo de que por lo menos su amigo acá esté rodeando a su papá. Pero el que quede de los 5 precandidatos, con ella nos Hay vamos que a arropar. moler, arroparlo hasta el final para ganar en marzo la consulta y poder tener presidente. Hace poco, precisamente, o sea, después de la consulta del pacto, Mauricio Cárdenas decía, nos tenemos que unir o vamos a perder nuevamente el país. ¿Comparte usted ese pensamiento y cómo cree que se pueden, o sea, ahora acabas de decir, listo, el candidato que quede, nosotros lo vamos a arropar, crees que van a buscar también otros sectores que lleguen acá, como lo hace el pacto histórico con su frente amplio? Tenemos, estamos en la obligación, pero no solamente por nosotros, es por Colombia. Nosotros tenemos que unirnos todos, todos, y mucho más después de lo que pasó el domingo. A Antioquia le fue muy mal, pero en Colombia le fue bien. Y si nosotros nos descuidamos y no nos unimos, el presidente Gustavo Petro tiene la capacidad de engañar, de con su discurso populista llevar otra vez las propuestas y tratar de convencer a los colombianos. Y otra cosa muy importante que tiene, desafortunadamente, que la usa para eso, no la usa para cumplir las obligaciones
que tienen los departamentos, sino que la va a utilizar para hacer política y es la plata. Claro, y además tienen ahora el botín. Tienen la plata. Entonces, solo unidos vamos a recuperar Colombia, pero tranquilos colombianos, nos vamos a unir. ¿Qué por qué no ya? Sencillamente porque nos matan el candidato. Es que a Miguel Uribe lo mataron. Iba a ser nuestro presidente. Y si no lo matan, nos lo encarcelan, inventándose cualquier cosa, cualquier montaje. No le vamos a dar esa papaya. Nosotros en marzo vamos a tener nuestro candidato único. Mientras tanto, miremos cuál nos gusta y en diciembre vámonos a las casas donde las familias a decir, me gusta el del Centro Democrático, me gusta el otro, me gusta este, voy con este y en marzo vamos a ir a votar por el que nos guste. Y obviamente Esteban Quintero hará campaña por el del Centro Democrático, pero puede que a los otros les guste otro. Pero eso sí, el que gane esa consulta, sea el del Centro Democrático, sea Abelardo, sea Pinzón, ojalá que se meta Vicky, sea Partido Conservador, sea que participe ahí, gane esa consulta, con eso nos vamos. Están a propósito de Miguel, nosotros tuvimos la posibilidad pues, de conversar en 2 ocasiones con él y también acompañarlo en un evento, mega evento en Medellín, pues porque olvídate que viene un candidato de Bogotá y te llena 2 veces un Plaza Mayor. Nunca ha pasado en Medellín. No, exacto, hizo uno, pero o sea, es un fenómeno, efectivamente es un fenómeno. Y no solamente eso, sino digamos los comentarios de las personas que es un tipo querido, que es un tipo joven, que es un tipo familiar, que es un tipo bien, ¿sí? Yo creo que representa muy bien las banderas del Centro Democrático y obviamente conozco de tu cercanía con él, de la amistad tan estrecha que tenían. Y ahora que tú dices que, digamos, quieres seguir la voluntad de Miguel, quizá también hubiese sido esa que hubieses acompañado al papá de Miguel, además por la historia tan tesa que tienen de la mamá y lo que viene sucediendo. Em, el Centro Democrático, ¿crees que cuál es la bondad más grande que necesita el candidato para representar el partido? O sea, uno que vos digas, este candidato va a pegar, o esta característica. Ahí estoy de acuerdo con lo que dice María Fernanda Cabal. El que sea de ahí, que salga del Centro Democrático, el nominado entre 20 días, máximo un mes, y el que Álvaro Uribe le alce la mano, va a tener una gran posibilidad. ¿Qué debe tener? Cumplir con los 5 principios del Centro Democrático. Que haya el diálogo popular. Eso es muy importante, más en este momento de, de nuevos políticos influencers, Claro, en los cuales yo creo que hacen un papel extraordinario. Yo no estoy en contra de eso y debemos aprender mucho de ellos y tratar de hacer estas cosas un poco más amenas, porque la política debe convertirse en eso. Pero no se nos puede olvidar que la esencia de la política es el contacto con la comunidad. claro, No puede pasar que lo un día de ritual. mañana eh, se nos olvide que hay un pueblo a 5 horas de Medellín o a 8 horas de Bogotá, porque ya tenemos un celular entonces y podemos hacer el video y nos podemos quedar tranquilos. Yo creo que eso la comunidad también, aunque hoy no lo está valorando como tal, va a llegar el día en que lo va a empezar a notar y va a hacerle falta la persona que tenga el contacto como comunidad. Y eso es el principal principio que debe cumplir el candidato de nuestro partido. Lo segundo es el Estado austero y descentralizado, que yo creo es importantísimo, las tesis de nuestro partido, la cohesión social, ¿cierto? La seguridad democrática. Entonces, una vez este candidato pues tenga estos principios muy bien interiorizados y por decirlo así, la bendición del presidente Uribe y nuestro partido que es muy organizado, pues yo creo que va a ser un candidato que va a competir bastante bien y que le va a ir bastante bien en marzo. Pero sin duda alguna debe tener una cosa adicional y es la crítica inteligente, técnica al gobierno de Gustavo Petro. Uno. Y dos, una cosa que no se nos puede olvidar, que lo puede tener don Miguel, pero lo puede tener cualquiera de nuestros candidatos. Y es cumplir con ese legado de Miguel Uribe Turbay. Claro. Es que eso no se nos puede volver paisaje, es que a nosotros nos mataron, imagínense, nos mataron supuestamente en un Estado democrático, nos mataron al líder, después del presidente Uribe, de la oposición en Colombia, a quien iba a ser presidente de la República.
Y eso me da mucha tristeza porque está pasando ya como desapercibido, como si no hubiera pasado nada en este país. Hay que recordar que es que nos mataron en un gobierno de izquierda, que son los que dicen defender los derechos humanos, que dicen defender la vida. En un gobierno de izquierda nos mataron a nuestro líder que iba a ser el presidente de la República. Y el tercer punto es, por supuesto, debe representar muy bien esas tesis que representa el presidente Álvaro Uribe Vélez y que ha recogido a lo largo de todo el territorio nacional. Esteban, hablemos de Antioquia. ¿Qué crees, cuál es el papel que crees que juega Antioquia para el gobierno nacional actual y en los gobiernos anteriores? Eso es como se puede dividir en dos. ¿Cuál es el papel que juega Antioquia en los gobiernos? Uno, y cuál es el papel que juega Antioquia en la política. Sin lugar a dudas, hemos sido el muro de contención del petrismo. Ganamos en Además, los consejos de juventud les fue. Juego de Juventud nos fue exageradamente Súper bien. bien. Ganamos alcaldía Medellín con Federico Gutiérrez, gobernación de Antioquia con Andrés Julián, muchas alcaldías, el Centro Democrático y entre el Centro Democrático y Creemos. eh, y eso se ha notado, porque a pesar de la falta de voluntad política por parte del gobierno nacional y, como digo yo, esa no querencia a nuestro territorio por parte de Gustavo Petro, aquí hemos tenido unos dirigentes que se han parado en la raya y que han sido creativos. Bueno, si no hay recursos, venga, miremos qué hacemos. Venga, unámonos, Andrés Julián, usted y yo, dice Federico Gutiérrez, para poder sacar esto adelante. Entonces, en materia política, yo creo que ha sido bastante importante porque hemos sido el muro de contención del PT. Y para el gobierno nacional, sobre todo para este, Antioquia se ha convertido en una piedra en el zapato. Pero lo que tenemos es que demostrarle, como fue en la época del presidente Uribe, como fue en la época del presidente Duque, que es que Antioquia es un departamento próspero que necesita ayuda del gobierno nacional para seguir potencializándose. Y es así como, por ejemplo, podemos traer con gestión recursos para terminar estas vías, donde Antioquia se determinen las vías de las 4G, Puerto Antioquia, donde haya recursos para el aeropuerto José María Córdoba. Se los aseguro que nosotros nos seguimos potencializando muchísimo más y vamos a sacar no solamente ese territorio adelante, sino que de ahí se van a pegar en ejemplo muchos otros departamentos que pueden hacer lo mismo. Entonces, debe ser un papel fundamental en el próximo gobierno, en donde Antioquia tiene que ser protagonista, de llevar la delantera y debe servir de ejemplo en gestión para los demás departamentos. Están por ahí. Yo he escuchado varias veces un rumor. ¿Te gustaría ser gobernador de Antioquia o alcalde de Río Negro? Las dos sí, yo creo que ese es el sueño que yo tengo. Yo creo que eh, ¿quién no va a querer ser alcalde de su municipio? Yo amo a Río Negro. Tengo una gratitud enorme por el oriente antioqueño, por Antioquia, por Colombia, pero el amor que yo siento por el municipio que me iban a hacer, en el que vivo, en el que he crecido, que me ha dado todo en mis cimientos políticos, eh, pues yo creo que sería para mí un honor y un motivo de mucha felicidad algún día poder liderar este municipio, ¿cierto? Y por supuesto que el sueño pues de las grandes ligas sí es algún día llegar a gobernar este departamento que sí llevo en las venas, pues en serio, bien Que te lo grande, conoce y lo ha recorrido. y que me lo he recorrido como candidato a la Asamblea, como diputado, como candidato a la Cámara, como representante, como candidato al Senado, senador. Yo saqué 70.000 votos, 69.500 votos, de los cuales 64.000 fueron en Antioquia. Lo recorrí también cuando fui asistente del presidente Uribe, y además lo hemos estudiado, ¿cierto? Entonces, algún día, pues, eso solamente lo sabe Dios y esperemos que Dios nos ponga en un lugar en donde podamos cumplir ese sueño o en caso de que no, pues, que me siga dando las oportunidades para poder, desde cualquier espacio, poderle contribuir a mi departamento. ¿Cómo has visto la gestión de Andrés Julián, precisamente hablando nuevamente de nuestro departamento? Obviamente ahorita que
y que es muy complicado, digamos, el no tener el apoyo del gobierno nacional, pero tú lo acabas de decir y por acá también Paola también lo dijo, tenemos un gobernador berraco que se ha levantado el recurso y que terminamos el túnel y que vamos a seguir haciendo Puerto Antioquia y que le vamos a seguir metiendo, digamos, a la infraestructura para la que no nos aprobaron o no nos dieron presupuesto. Y también, digamos, en ese orden de ideas, la gestión que ha hecho el alcalde Jorge Rivas acá en Río Negro. Andrés Julián pasó, para sorpresa de muchos, a convertirse en un gran candidato, porque en los inicios podrían decir que de pronto Andrés era algo tímido, ¿cierto? Pero en el candidatura a la gobernación esa determinación y ese amor por Antioquia lo llevó a ser un muy buen candidato, por eso ganó las elecciones, además del apoyo pues de nuestro partido, el presidente Uribe, de Federico y de toda la comunidad. Pero sin duda alguna, Andrés Julián, si es buen candidato, es mucho mejor gobernante. Y eso lo ha demostrado cuando fue alcalde del municipio de Río Negro. Sinceramente, Andrés transformó a Río Negro, lo transformó con decisiones impopulares o no, pero Andrés Julián transformó a Río Negro. Río Negro es uno antes y después de Andrés Julián. Sí, total. Y eso lo reconocen hasta los críticos, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y por qué? Porque es un hombre creativo, es un hombre que no se queda en el, por decirlo así, mm, en el lamento, en que si las cosas y no hay recursos, ¿qué se puede hacer? Él va más allá. Lo ha hecho muy bien como gobernador de Antioquia, pese al gobierno nacional que tenemos. Ha sido creativo, pero además ha sido firme y contundente con las problemáticas que más nos agobian, que es, por ejemplo, la problemática de seguridad. Nosotros estamos viviendo, obviamente, un tema bien difícil en Colombia, pero lo más difícil que estamos viviendo los colombianos, además de la salud, el tema de educación, infraestructura, etcétera, es el tema de la inseguridad. Andrés Julián le ha tocado liderar este tema, incluso en contra de los beneficios que el gobierno nacional le ha dado bajo ese mal llamado paz total a los delincuentes. Yo creo que lo ha hecho muy bien, nos sentimos muy orgullosos de lo que está haciendo. Y el alcalde Jorge Rivas, pues es un hombre que pasó a otro nivel la política en Río Negro. Es un hombre que se parece en ese sentido mucho a mi papá, Rubén Darío, porque es un hombre muy entregado a la gente, Sí. entregado a las comunidades. Entonces, vos lo ves en bicicleta yendo a la alcaldía, vos lo ves caminando recogiendo las basuras, vos lo ves en el parque sentado con la comunidad tomándose un café. Y hacía falta ya un alcalde de esos en Río Negro que le diera un toque mucho más positivo a ese contacto con la comunidad. Lo está haciendo muy bien, le va a seguir yendo muy bien y si Dios nos permite, con un presidente amigo, pues en el próximo año y si Dios también me permite volver al Senado de la República, pues seguiremos trayendo muy buenas noticias para nuestro territorio. San, hablemos del presidente Uribe. Uno los escucha hablar y todos literal son como expresando como si fuera el papá, Así es. porque lo ha dicho Hernán Cadavid, lo ha dicho Pablo Holguín, lo ha dicho Espinal, lo dices tú también, entonces muy curioso. De hecho, Juan Daniel Oviedo también se refirió súper bien al presidente, entonces eh, lo consideran ustedes un papá, es como el papá del grupito, pues la persona que los guía, que los acompaña, que los aconseja. Presidente Uribe es un hombre de otro nivel. Por supuesto, primero Dios, después los Mariana también humanos. lo ama. ¿Cierto? Como primero Dios, después los humanos, ¿cierto? Uno no puede, pues, idolatrar a un ser humano. Primero está Claro. Dios. Yo soy un hombre muy católico, pero el presidente Uribe es un hombre de otro nivel. Es un hombre que nos guía como ninguna otra persona. Alguna gente dice, hombre, el presidente radical, el presidente es un hombre, eh, mejor dicho, que los mantiene a ustedes ahí finitos, eh, con todo su carácter y si no actúan de esa manera, pues hay consecuencias, Sí. más ajeno a la realidad. No hay nadie y no vamos a conocer un hombre más demócrata que el presidente Uribe. A mí jamás en la vida el presidente Uribe me ha llamado a decirme qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo tengo que votar o no, cómo no tengo que votar en el Congreso de la República. Claro, nos da ideas, nos da eh, eh, de alguna manera propuestas, nos invita a estudiar, nos invita a que siempre tengamos consenso, reuniones con la comunidad, pero no es un hombre que impone. Además de eso, su inteligencia y su amor por esta patria
hace que uno se inspire todos los días por seguir ayudando. Uno cómo va a estar en la casa, de alguna manera, pues descansando, porque a veces, pues esta jornada es dura, sigue el presidente en Boyacá, en San Andrés, en Cundinamarca, en el Tolima, en el Chocó. Entonces eso hace que uno, Claro, eh, claro. pues también lo inspire y siga y trabajando y, como dice él, trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Sí. A él no solamente es el papá de nosotros, yo creo que es el hombre más importante de Colombia, es el gran colombiano, es un ejemplo a seguir y por supuesto que yo me siento muy, muy orgulloso y muy honrado de poder estar a su lado durante todos los años de mi vida, políticos y no políticos, de que me haya enseñado muchas cosas y que ojalá Dios me dé la oportunidad y la comunidad de poder tenerlo, pero que nunca he podido, de compañero en el Senado de la República y poder los dos ser Claro. senadores de la República. ¿Qué hace perder la paciencia a Esteban Quintero? La injusticia. La injusticia. Un lugar del oriente que lo inspire. Río Negro. Ya nos habló que le gustaría ser gobernador de Antioquia. ¿Tenemos alguna proyección? Decir, hombre, no va a ser Senado, va a ser definitivamente gobernación. O tenés, no sé, dentro de 4 años, dentro de 8 años, qué sé. A ver, Ari, esa pregunta me parece muy, muy bacana y además como lo haces, tomarle la pregunta, porque es muy, también muy cómoda de responderte a una pregunta que realmente me mueve mucho. Yo quiero volver a ser senador de la República porque siento que el país necesita que lo sigamos defendiendo. No quiere decir que otros no lo puedan defender, pero siento que tengo mucha energía y mucha convicción de que si hicimos una defensa durante estos 4 años, en el peor momento de la historia de nuestro país política, en donde ya vamos casi para el abismo por culpa de un personaje como Gustavo Petro, pues necesitamos ser lo suficientemente inteligentes, firmes, para batallar los próximos 4 años y dar que este país no se vaya al abismo, sino recuperarlo. Sin embargo, ese sueño de ser gobernador de Antioquia yo creo que tiene que empezar a vislumbrarse. Y uno no empieza a, a cumplir un sueño simple y llanamente diciendo, mm, lo voy a postergar para dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Yo creo que los sueños se construyen Total, se trabajan. y se trabaja. Perfecto. Y yo ya estoy empezando a trabajar en ese sueño. Entonces, no sé, yo quiero ser senador de la República, pero creo que tendré que empezar a alzar la mano para ser por lo menos precandidato a la gobernación en algún momento. No, excelente. ¿Con quién del pacto histórico se tomaría usted un tinto, un café, un buen café? Y un congresista también del pacto histórico que usted respete. ¿Con quién se tomaría un café y uno que respete? Y ya me lo he tomado. Hay una persona que le tengo respeto. No sé si decir cariño, pero sí hay una relación de respeto y de colegaje, y es María José Pizarro. ¿Por qué? Porque yo estuve 4 años en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde ella fue mi compañera de pupitre, por decirlo así. Sí, Entonces, no todo es pelea, ¿cierto? Entonces hay momentos en que hablamos de la vida, hablamos de la historia de ella, yo le hablaba de mi historia y nos respetamos mucho en la diferencia, mucho. Ella jamás estuvo de acuerdo conmigo en mis posturas y yo mucho menos con las de ella. Pero creo que es una mujer coherente, por lo menos es una mujer luchadora y es una mujer que, sin lugar a dudas, pues representa a ese sector que yo no, eh, de una manera por lo menos objetiva, ¿cierto? Yo le voté a ella su proyecto de ley de la matrícula cero universal y ella me votó a mí el proyecto de ley de matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 con manutención y transporte. Entonces son cosas que yo creo que también se deben hacer en el Congreso de la claro, República. es que tampoco son enemigos, es que Así es, son compañeros finalmente, y no se así trata es, de odios, así ni es. mucho menos, no Hay constructivos. otros sí,
no que no me tomaría el café, pero hay otros personajes sí que son bastante pesados. Esteban, ¿qué titular le gustaría leer en el 2026? Recuperamos a Colombia. Y ahora, en una palabra más a definir unos nombres que te va a pasar. Gustavo Petro, Irresponsable, Álvaro Uribe Vélez, gigante, Iván Cepeda, mm, injusto, Miguel Uribe Londoño, legado, María Fernanda Cabal, firmeza, Abelardo de la Espriella, mística, Enrique Peñalosa visión, y Juan Daniel Oviedo. técnico. Ahora, ¿cómo se definiría Esteban Quintero? No tiene que ser en una palabra. Digamos, ¿cómo cree usted que la gente lo percibe? Bueno, ya ahora me he ganado bastantes enemigos. Cuando uno empieza a hablar de alguien que de alguna manera lidera un proceso como el Gustavo Petro, como son sus congresistas, como es un León Freddy Muñoz, como es una Isabel Zuleta, eh, pues obviamente sus seguidores empiezan a atacar. Pero yo no soy un hombre eh, que cause pelea o agarrones. O sea, me ha tocado y créame que no ha sido fácil para mí, porque pasar de ser ese representante a la Cámara con el que todo el mundo se la llevaba bien y que era un tema de gestión, de enlace, comunidad, que creo que esa debe ser la política. Al Sí, final de cuentas, se ve la política a ser un congresista peleador, gritón, defendiendo el territorio. Eso me ha costado es porque esa no es mi esencia. Mi esencia es más de diplomacia, de empatía, de ponerme en el lugar del otro, de colegaje, de unir esfuerzos para sacar el territorio adelante. Lo que pasa es que cuando decía que era el supercoco, como dice Paola Holguín, era el coco y no el supercoco, es que tenemos que defendernos de ese hombre, porque si no nos iba o nos va a llevar al abismo, todavía nos puede llevar al abismo, todavía nos puede hundir, y por eso me ha tocado levantar la voz de los colombianos a los que represento, y creo que están muy satisfechos de lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, pero yo sin lugar a dudas, aparte de esa faceta, yo sí me considero un hombre cordial, me considero un hombre empático, me considero un hombre amigable, me considero un hombre alegre, de familia. de familia total. O sea, para mí, eh, Dios, mi familia, la comunidad, me considero un hombre con servicio a la comunidad, de la esencia nuestra, que es el contacto con la comunidad. Además, tu papá, Mi pues, papá me ha dejado ese ejemplo ese legado brutal y ese grandísimo. legado. Y por supuesto me considero un hombre de Dios, un hombre muy católico y muy practicante de la fe. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Perfiles. Pues muchas gracias a ustedes también por seguirnos viendo. Les dijimos que esta segunda sección o temporada va a estar muchísimo mejor. Esteban, ahí están las cámaras. Un mensaje para nuestros seguidores en Somos Oriente y Perfiles. Bueno, muchísimas gracias, Ari, a ti, a todo el equipo de trabajo. Gracias, qué conversación tan amena. De verdad que me sentí muy cómodo. Este soy yo, pues sin filtros. Soy una persona que le ha entregado todo y le seguirá entregando todo a este país, a nuestro territorio. Y créanme que no se trata de polarizar o no, pero estamos en un momento muy difícil de nuestro país, de nuestra democracia, y hay que definirlos. ¿Vamos a estar del lado de la democracia, salvar a Colombia, o queremos seguir del lado del populismo, de las mentiras y los engaños? Aquí tendrán a este senador de la República. Ojalá me den la oportunidad, primero Dios, y yo, por supuesto que ustedes me den la oportunidad de seguir en el Senado, de poder representarlo los próximos 4 años de la mano del partido, del Centro Democrático, y por supuesto seguir trayéndole muy buenas noticias y una buena gestión a este Oriente Antioqueño. Dios los bendiga, gracias por seguirme, también gracias a los que me atacan, porque eso hace que nos podamos mover estas fibras y seguir defendiendo nuestro país. Excelente. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.